Hola, hoy vamos a desgranar un término que, aunque suene un poco técnico, es clave en el mundo financiero, la figura de la PEP. Con la ayuda de estas diapositivas veremos qué es y por qué es tan importante. Para meternos en materia, empecemos con una pregunta que está en la base de todo esto. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué los bancos a veces ponen la lupa sobre ciertos clientes? Bueno, pues vamos a ver por qué. La respuesta está en esas tres letras. PEP. Son las siglas de persona políticamente expuesta, un concepto fundamental para entender cómo se gestiona el riesgo en las finanzas. A ver, y esto es muy importante que quede claro. Que alguien sea considerado PEP no significa que se le acuse de nada. Para nada. Es más bien como un protocolo de seguridad extra. Por la influencia que tiene o ha tenido esa persona, se considera que hay un riesgo potencial más alto de que pueda estar involucrada en temas de sobornos o corrupción. Simplemente se le vigila con más atención. Y claro, no todas las PEP son iguales. La categoría se divide en tres grandes grupos que se reconocen a nivel mundial. Están las PEP extranjeras, las nacionales, o sea, las de nuestro propio país, y por último, las que ocupan cargos importantes en organismos internacionales. Y para que nos hagamos una idea de quiénes hablamos, pues pensad en los cargos más altos, desde jefes de Estado, ministros o parlamentarios, hasta altos cargos de bancos centrales, embajadores o jueces del Tribunal Supremo. Es un abanico bastante amplio, como veis. Pero aquí viene lo interesante. El estatus de PEP no se queda solo en la persona que ocupa el cargo, va más allá, se extiende a su red más cercana. Y es que, claro, el riesgo potencial también puede venir de su entorno. Por eso la vigilancia se amplía a dos grupos clave. Por un lado, los familiares más directos, y por otro, lo que se conoce como personas allegadas, que pueden ser desde socios de negocios hasta otros colaboradores muy cercanos. Vale, ya sabemos qué es una PEP y a quiénes afecta. La pregunta del millón ahora es, ¿y cómo las identifican las entidades financieras? Pues no se deja nada al azar, ¿eh? Normalmente se sigue un proceso que combina tres métodos. Primero, algo tan lógico como revisar la fuente de sus ingresos. ¿Recibe un sueldo del gobierno? Segundo, y esto es de cajón, se le pregunta directamente al cliente al abrir la cuenta. Y tercero, que es donde entra en juego la tecnología, se consultan bases de datos especializadas que tienen listas de PEP de todo el mundo. Ahora bien, una vez que alguien es identificado como PEP, ¿lo es para siempre? Pues aquí la cosa se complica, porque la respuesta depende mucho del país en el que nos encontremos. Fijaos en esta tabla, que es súper reveladora. En la Unión Europea, por ejemplo, se considera que alguien sigue siendo PEP durante al menos un año después de dejar el cargo. Pero luego te vas a Estados Unidos y no hay un plazo fijo. Todo se basa en un análisis de riesgo. Y si miramos a Latinoamérica, pues México lo fija en un año, mientras que Colombia lo sube a 2. Vamos, que es un auténtico mosaico de regulaciones. Bien, hemos visto el qué, el quién, el cómo y el dónde. Pero llegamos a la pregunta más importante de todas. ¿Y todo esto para qué? ¿Por qué es tan crucial? Pues esta cita lo resume a la perfección. Menciona un sistema interno de AML, que son las siglas de Anti-Money Laundering, o sea, la lucha contra el blanqueo de capitales. Y es que, en el fondo, de eso va todo esto. Se trata de tener un sistema fuerte y bien diseñado para proteger la integridad de todo el sistema financiero. Así que, para que quede claro, el mensaje final es este. Identificar a las PEP no es un capricho burocrático, es una de las herramientas más importantes para gestionar el riesgo de corrupción y de blanqueo de capitales. Es, básicamente, proteger los cimientos del sistema. Claro que todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que siempre está en el aire con este tipo de regulaciones, y es ese equilibrio, a veces tan delicado, entre garantizar la seguridad de todos y proteger la privacidad de las personas. Un debate muy interesante, sin duda.